Bienvenidos a esta serie de historias de vida, en donde vamos a investigar, a aprender y a explorar sobre la experiencia de vida de algunas personas. El día de hoy, la historia de Helen Keller. Helen nació en 1880, en una pequeña ciudad llamada Tuscumbia, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Hacía apenas 15 años que había terminado la guerra civil entre yanquis y confederados. Su familia, en específico su padre, había sido teniente en dicha guerra civil, habiendo participado él del lado confederado. Helen nació en una familia que tenía un gran estatus tanto social como económico. Económico, ya que por parte de su abuelo paterno, su familia había heredado grandes extensiones de tierras cultivables, y tenía un gran estatus social, ya que por parte de su abuela paterna, ella descendía de personas que fueron muy importantes en la independencia de los Estados Unidos. Helen tiene muy buenos recuerdos de su primera infancia. Recuerda cómo jugaba en el jardín, cómo sentía el aroma de las flores y cómo disfrutaba jugando en la naturaleza. Helen recuerda el día en el que se dio cuenta de que ella era diferente al resto. Ese día, su madre había invitado a una amiga para conversar. Ella se acerca a su madre y explora con el tacto el rostro de ella. Helen nota que moviendo la boca, su madre podía transmitir ideas a la otra persona. Ella trató de imitarla, gesticulaba para tratar de hacer lo que hacía ella, pero no lograba hacerlo. Helen no podía hablar. Cuando Helen tenía tan solo 19 meses de edad, ella padeció de una grave enfermedad, de la cual los médicos creyeron que ella no iba a poder sobrevivir. Pese al terrible diagnóstico, ella, junto con los cuidados de sus padres, luchó por su vida y logró sobrevivir. Al día de hoy se cree que la enfermedad que padeció Helen fue meningitis o encefalitis. Pese a que ella logró sobrevivir, le quedó como secuela permanente la doble condición de ser ciega y sorda. Fue a partir del momento en el que Helen empezó a darse cuenta de su condición que empezó a sufrir. Pero no tanto por compararse con los demás, sino más bien por la necesidad básica que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos. Somos seres atravesados por el lenguaje y por tanto nos desarrollamos, aprendemos y crecemos a través de las palabras. Por su doble condición, Helen no solo estaba impedida de escuchar las palabras, estaba impedida de acceder a todo tipo de comunicación. A duras penas tenía un sistema de signos que sus padres entendían, a través de los cuales ella indicaba que tenía hambre, que tenía frío o que necesitaba un abrazo. Pero conforme fue creciendo, esto empezó a ser cada vez más insuficiente. Helen empezó a sentir cada vez más frustración por no poder conectar con otras personas, además de que no estaba pudiendo socializarse, es decir, no estaba pudiendo aprender los códigos culturales que aprendemos todas las personas desde la infancia. Esta situación la estaba haciendo sentir a ella aislada del mundo y de los demás. La enorme frustración e insatisfacción que sentía hacía que ella estalle en ataques de cólera. Este cuadro, que empezó a ser al principio ocasional, con el pasar del tiempo empezó a hacerse cada vez más frecuente, y los padres de Helen empezaron a preocuparse mucho por ella.
En su autobiografía, Helen refiere a esta época. Dice que se sentía como un barco yendo a la deriva, perdido en la niebla, sin un faro que pueda iluminar su camino. En medio de todo este cuadro, los padres de Helen estaban perdiendo la esperanza. Los conocidos de su entorno les decían que no tenía mucho sentido tratar de que Helen aprenda el lenguaje, ya que debido a su condición no había forma en la cual podría aprenderlo. Fue en esta situación que la madre de Helen recordó a una tal Laura Bridman, una mujer sorda y ciega que pudo aprender a comunicarse con otras personas. Al mismo tiempo, el padre de Helen recordó que había un oculista famoso por sus curaciones. Fue esto último lo que motivó al padre de Helen a emprender un viaje junto con ella para visitar a este famoso oculista. En dicha consulta, el oculista les dijo que no podía hacer nada por Helen. Sin embargo, les recomendó que vayan a visitar al doctor Alexander Graham, un especialista en educación de personas sordas. A todo esto, Helen ya estaba padeciendo menos durante este viaje, ya que estaba teniendo oportunidades de conocer cosas nuevas del mundo, vivir nuevas experiencias y tener nuevos aprendizajes. Desde el momento cero que Helen llegó junto a su padre a la oficina del doctor Graham, ella sintió que él sabía entender sus signos. Nunca olvida el momento en el que él sacó un reloj de bolsillo y lo hizo sonar exclusivamente para ella. El doctor Graham le dijo al padre de Helen que se comunique con el Instituto Perkins. Allí habían personas capacitadas en educar a personas sordas y ciegas. A partir de esto, el padre de Helen empezó a intercambiar correspondencia con el instituto y de eso se derivó que Miss Sullivan viaje a vivir con la familia de Helen para ser su institutriz personal. En el próximo episodio vamos a hablar de la llegada de Sullivan a la vida de Helen y de sus primeros pasos en la adquisición del lenguaje, momento que marca un antes y un después en su vida.